Bueno chicos, muy buenas noches. Vamos a comenzar sobre la clase de esta semana, sobre polígonos. Sí, vamos a comenzar con un poco de teoría. Es la línea poligonal. Una línea poligonal es una sucesión de segmentos rectos que se intersectan en sus extremos. Sí, solo el extremo inicial del primer segmento y el extremo final del último segmento. Si pongo un ejemplo. Sí, el segmento A con el segmento B. Entonces entre los dos se van a unir. Sí, entonces eso ya me está diciendo que es una línea poligonal. Sí, dice, el segmento puede no intersectarse entre ellos. En este caso, se dice que la poligonal es abierta. Entonces en este ejemplo, miren, tengo A, B, C, D, E, pero no se unen. Tengo el inicial y el final, pero me dice que no se une, entonces va a ser una línea poligonal abierta. La poligonal cerrada me dice que se van a unir todos los puntos, sí, todas las líneas, y me va a dar una línea poligonal cerrada, como este ejemplo. Igualmente, si nos damos cuenta, forma un polígono o una figura geométrica, ¿sí? Vemos, bajemos, sigamos. Entonces, vamos a ver polígono, lo que es el polígono. Dice, es la unión de una línea poligonal cerrada con la región del plano interior que está delimitada. Sí, entonces aquí vemos que es una figura geométrica irregular. Sí, entonces como si me dice que tiene en su interior que es delimitado, como si no se puede salir de los lados, como veo en este colorcito verde. Sí, también aquí dice, por ejemplo, en nuestro entorno observamos diariamente diversos polígonos, como decir, figuras geométricas, ¿sí? Para que se haga entender. Y póngase aquí, veo con señales de tránsito, con figuras geométricas, igualmente estoy observando, hay una abeja con su panal, también hay figuras geométricas, igual hay una cometa, también figuras geométricas, igual si vamos al entorno de su hogar, entonces si vamos a las ventanas de su sala, puede ser rectangular o puede ser cuadrada, igualmente su puerta de sus dormitorios puede ser rectangulares, ¿sí? Igualmente en su vajilla, como decir de plata, vajilla de plata, él puede darse cuenta que puede observar que también es una figura geométrica porque es un círculo, algunas vienen en círculo, ¿sí? Igualmente si estamos aquí igual observando este video en la computadora, igual si va a la pantalla es rectangular, igualmente si veo en mi celular es rectangular, ¿sí? Entonces estamos viendo una tentativa, ¿no? Sigamos. Sí, entonces aquí miren, aquí me está diciendo que dice elementos de un polígono, sino elementos de una figura geométrica. Dice los lados son los segmentos que limitan el polígono. Sí, dice los vértices son los puntos donde se interceptan los lados y las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Sí, entonces mírense, entonces démonos cuenta aquí. Vamos a hacer en esta gráfica, ¿ya? En esta grafiquita nos vamos a colocar. Dice, los lados son segmentos que limitan el polígono. Como decir, ¿qué son? Los lados. Sí, lo que estoy señalando con negro. Como decir, son las uniones de los puntos de A, de B, C, de D, de E, de F. Sí, sí, entonces como decir, ya, estos son los segmentos. Lo que me limitan. Los vértices son los puntos donde interceptan los lados. Entonces va a decir donde yo uno. Sí, mire. Entonces estos son los vértices. ¿Sí? Estos son los vértices en las uniones de los lados o de los segmentos. Dice, las diagonales son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Entonces me está diciendo que voy a coger del A al C. Esto es una diagonal. Del B al E. Me está diciendo una diagonal. Igualmente vamos a tener un ángulo. ¿Sí? Entonces eso es como decir los elementos que va a tener un polígono o una figura geométrica. ¿Sí? Entonces ahorita voy a compartir una pantalla completa para hacer con un ejercicio con el aplicativo. Entonces voy a compartir toda la pantalla. Sí, entonces aquí voy a minimizar. Voy a colocar. Sí, vamos a ver si es que se compartió, si estoy compartiendo toda la pantalla. Entonces miren, aquí ya tenía un ejemplo. Pues borremos. Sí, vamos borrando. Entonces lo que me dice, voy a ver los elementos del polígono. Me dice los lados. Son los segmentos limitales del polígono. Los vértices son los puntos. Entonces los vértices van a ser los puntos. Por ejemplo, miren. Del A al B.
Sí, entonces aquí ya, pues ya se me está haciendo un lado, que está haciendo el punto de intersección del A al B. Estoy uniendo del B al C. Sí, estoy uniendo los vértices. De C al D y del D al A. Entonces hay que unir los puntos y se me formó una figura geométrica. Sí, entonces aquí ya tengo los puntitos azules. ¿Qué van a hacer? Van a ser mis vértices. Los de color café van a ser los lados, que va a ser la intersección de los puntos. Sí, entonces veamos aquí. Voy a coger, ahora voy a hacer el ángulo. Vamos de este no, control Z, de este y de este. Entonces aquí ya formo los 90 grados. Entonces ya tengo mi figura de 90 grados. De igual manera, me dice que puedo yo poner un punto como si una diagonal de cemento B, que no van a ser puntos consecutivos. Entonces va a ser del punto B al punto D. Entonces ahí están todos mis elementos que yo puedo observar en un polígono. Sí, pues continuemos. Continuemos. A ver, vamos, bajemos. Entonces, ya, pues observamos todo esto en la gráfica. Si pongas en este ejemplito, veamos, ya. Un poco aquí del ejemplo que los cementos dice que es de A y B. A, los lados, C y D, D y E, F y FA, como si son los lados. Los puntos, o como son sus vértices, ¿cómo hace? Punto de A, punto de B, punto de C, punto de D, punto de E y punto de F. Sí, ahí dice, aquí voy a colocar el ángulo del ángulo que voy a ver del E, del D y del C. Pues aquí ya saco mi ángulo. Y el segmento de B y E, como si es una diagonal. La diagonal de B y E y de AC. Entonces eso van a ser diagonales que no van a ser puntos consecutivos. ¿Sí? Espero que esté sumamente claro. Si hay alguna manera, si hay algún problema, igual me lo hacen saber por WhatsApp o por videollamada, perdón. Vamos. Entonces ahora vamos a ver la clasificación de los cuadriláteros. Dice que los cuadriláteros, perdón, que dice que los cuadriláteros se clasifican en tres. Paralelogramos, trapecios y trapezoides. Sí, los paralelogramos nos dice que son dos pares de lados paralelos y tienen un subgrupo, que dice rectángulo, cuadrado, ángulo, rectos. Entonces aquí tengo el ejemplo. El rombo, cuadrado, lados iguales. Tengo un ejemplo. De estos dos me dice que el cuadrado, cuatro ángulos rectos y cuatro lados iguales. El romboide, lados y ángulos iguales 2 a 2. ¿Sí? Ahora del grupo de los trapecios, dice un par de lados paralelos. Trapecio, rectángulo. Un lado no paralelo perpendicular a los lados paralelos. ¿Sí? Pues ahí tengo la gráfica. Trapecio isósceles, lados no paralelos iguales. ¿Sí? Entonces tengo en el segundo ahí, en la imagen. Trapecio escaleno, lados no paralelos desiguales y no perpendiculares a los paralelos, como nos da aquí en la imagen. Sí, y aquí dice trapezoides, ningún par de lados paralelos. Pues aquí tengo la imagen, cómo se observa un trapezoide. Sí, entonces de acuerdo al deber, porque es una tentativa ya para ver ya la próxima semana, ya ver ya cómo sacar el área de un triángulo, de un rombo, romboide, de un trapezoide rectángulo, entonces ya tenemos como tienes una noción de lo que ya vamos a hacer la otra semana. Sí, entonces lo más importante es lo que tienen que hacer su debercito de la resolución de problemas. Tiene que observar las características de este cuadrito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice, nombra los cuadriláteros que posee estas características. Voy a hacer el primero. Dice, tiene los cuatro lados iguales y los ángulos no son rectos, pero son iguales 2 a 2. Sí, entonces aquí yo ya me doy cuenta, ¿no es cierto? Aquí me dice 4
4 ángulos rectos. Aquí me está diciendo, y los ángulos no son rectos, entonces no va a ser esto. Me dice romboide, 4 lados iguales. 4 lados iguales. Pero no sé si no son rectos, no sé, no me dice. Entonces aquí me dice romboide, lados y ángulos iguales 2 a 2. Entonces yo sé que aquí, ¿por qué? Porque me dice 4, todo este grupo voy a tener 4 lados iguales. Y los ángulos no son rectos, pero no son rectos. Entonces ya me estoy diciendo que estos ángulos no son rectos, pero son iguales 2 a 2. Entonces aquí me está diciendo iguales 2 a 2. Entonces me va a decir que va a ser un romboide. Entonces tipo así tengo que hacer las demás, literal A, literal B y literal C. ¿Sí? Entonces borremos esto. Entonces eso se va a hacer en lo del deber. ¿Sí? Borremos esta parte. Entonces ahí vamos a buscar. Supongo literal B no tiene lados paralelos, entonces voy a buscar de acuerdo aquí las características. Tienen dos lados paralelos y dos lados no paralelos, son iguales, debo fijar. Igualmente no se olviden de registrar aquí la asistencia. Igualmente si tienen algún inconveniente, algún problema, me lo hacen saber. Bueno, que tengan una excelente noche y pronto nos volveremos a ver. Y cuídense mucho, lo más importante, cuídense mucho a usted y a su familia.